Mis amados hermanos, querida iglesia, muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Y bueno, hoy ya es feriado, así que puede descansar. Empezamos hoy Jueves Santo y empezamos una linda semana de celebración, de recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos que usted pueda disfrutar este tiempo ahí en casa con la familia, y también disfrutar esta noche nuestra programación, no se lo vaya a perder. Pero bueno, hoy día queremos iniciar nuestro devocional muy contentos y muy agradecidos a Dios por la iglesia. La iglesia, usted que nos está viendo, la iglesia del Señor, la iglesia IBC Corregidor, somos una familia y somos un cuerpo, como lo vimos el día de ayer. Cada vez que yo doy consejería y hablo con personas que se han alejado o personas que se han debilitado espiritualmente, muchas veces cuando he hablado con gente que ha tenido alguna caída o que se ha desanimado en la fe tremendamente, ha sido porque se alejó de la iglesia, porque dejó de participar de la iglesia. ¿Saben? Realmente a veces uno no se da cuenta la importancia que tiene la iglesia en la vida de uno. La iglesia ha sido puesta por nuestro Señor Jesucristo, pero a veces uno tiende a menospreciarla, a pensar que solo es una reunión más y cree que uno es autosuficiente. Hoy vamos a ver qué importante es ser parte de la iglesia y cómo está constituida. Este pasaje de 1 Corintios 12 es muy rico en ese aspecto. El día de ayer estuvimos viendo acerca de la unidad del Espíritu, primera parte. Hoy vamos a ver la unidad del Espíritu, parte 2. La unidad del Espíritu, parte 2. Y vamos a leer 1 Corintios 12, versículos del 20 al 26. 1 Corintios 12, del 20 al 26. Dice así: Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo sea quien ministre estos breves minutos, este tiempo devocional. Acompáñenme en oración. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder conectarnos y poder estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú hables a nuestros corazones y ministras nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que nos están viendo. Habla también a sus corazones y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. La unidad del Espíritu, parte 2. Dice la palabra: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Qué interesante. Pablo va a decir algo muy interesante aquí. No seas autosuficiente. En primer lugar, no seas autosuficiente. Usted que me está viendo, no sea autosuficiente. Dígaselo a alguien que está a su costado, si es que hay alguien que está a su costado. No seas autosuficiente. ¿Qué es lo que pasa? Humanamente tendemos a compararnos. Una vez, por ejemplo,
Vino una persona hace años a la iglesia y supuestamente era una persona, de mucho trayecto, ¿no? Y ese día a mí me tocaba compartir la palabra, ¿no? Y al final termina el servicio, yo le saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿no? Y me dice así, ¿no? Yo hacía ministerio desde antes que tú nacieras. Y se fue y me dio la espalda, ¿no? Entonces, y la persona que iba con él me miró como medio avergonzada, así, ¿no? Y se fue, ¿no? Y así ya me dejó con la palabra en el aire. Entonces, ese tipo de actitudes humanas, orgullosas, porque lo que yo noté en esa persona fue orgullo, que tienden a menospreciar a otro, ¿no? A veces a los más jóvenes, este es inexperto, ¿no? Yo tengo más años, ¿no? Yo tengo canas, dicen. ¿No? Acá como... Entonces, o se comparan, ¿no? Yo soy profesional, él no, ¿qué me va a enseñar a mí? Ese tipo de cosas humanas, mis hermanos, destruyen la iglesia. Porque la iglesia es un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y si vamos a estar segmentando, dividiendo por el estatus social o por el grado académico, aquí tenemos un problema muy grande como iglesia. También puede aplicarse a la edad, ¿eh? Que los más viejos creen que los más jóvenes, es que el lichín no sirve, ¿no? Tiene que aprender, ¿no? Que pague derecho de piso. Amados, es muy serio esto. Lamentablemente, la secularidad ha entrado a la iglesia y le quita lo espiritual, quita la unidad del espíritu y la hace la unidad humana o humanista, donde se sectoriza la iglesia. Recuerdo hace tiempo, había una persona que venía a nuestro grupo hace años, ¿no? Esta persona trabajaba en una casa, labores domésticas, y nos trataba a nosotros como trataba a las personas para quienes trabajaba, ¿no? Y era de nuestra edad, pero nos trataba, teníamos que decirle, no, deja, eres tú, ¿no? Háblanos, tutéanos. Nos hablaba de usted, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Amados, ese tipo de actitudes humanistas hacen que uno empiece a sentir, no necesito asistir a una célula, basta con el domingo. Ahora, peor todavía, no necesito conectarme a una célula, basta con ver la transmisión. No necesito ser parte de o servir porque yo tengo un servicio cuando evangelizo en mi trabajo, qué sé yo, ¿no? O tal vez tengo un ministerio para eclesiástico, ¿no? O también no necesito estar contando mis intimidades a ningún hombre, es solo yo y Dios. No necesito que nadie me pastoree, que nadie me disipule. Y si nosotros realmente hemos sido bautizados por el Espíritu, como vimos ayer, y somos parte de la iglesia y nos hemos bautizado, o hemos hecho membresía local en una iglesia, entonces yo tengo que entender que soy parte del cuerpo, y como parte del cuerpo yo no le puedo decir, siendo ojo a la mano, no te necesito, ni tampoco a otros, no tengo necesidad de vosotros. Pablo entendía muy bien esto, y quería que la iglesia lo entienda también. Y hoy en día ustedes y yo tenemos que entender bien. Amados, todos necesitamos ayuda. Hasta el Señor Jesús necesitó ayuda. Él tuvo 3 amigos de los 12. 3 eran sus amigos. Pedro, Juan y Jacobo. Y a ellos les confió más cosas. A ellos los llevaba aparte. Se transfiguró delante de ellos. Les enseñó otros milagros. Les reveló cosas que no a los otros. Es más, cuando estuvo angustiado y triste, abrió su corazón a ellos 3. Y les dijo, mi corazón está angustiado hasta la muerte. Velad en oración. En otras palabras, oren por mí. Entonces, si el Señor Jesús en su humanidad y siendo el Hijo de Dios en su humanidad necesitaba eso, ¿cuánto más nosotros? Los pastores necesitamos, los líderes necesitan, los discipuladores, todos necesitamos, y usted que congrega, y que tal vez no está en algún servicio, también necesita. Necesita que alguien lo mentoree, que alguien lo pastoree, que alguien lo discipule, dependiendo. Que siempre necesitamos estar conectados. Ese es el cuerpo. Fuera del cuerpo no hay nada, amados. Estamos muertos. Ser parte de la iglesia es ser dinámico, cristiano dinámico.
Y es muy importante entender eso. Yo no puedo tener una actitud autosuficiente y decir, no tengo necesidad de que me pastoreen, no tengo necesidad de estar en una célula. Por último, yo leo la Biblia yo solito y con Dios. No, no se puede. No sea autosuficiente. Eso es orgullo. Y delante de Dios como iglesia uno tiene que humillarse delante del Señor. Decir, Señor, ayúdame, provéeme amigos, provéeme hermanos, provéeme, Señor, gente que me ayude, que me fortalezca, que yo pueda crecer espiritualmente, gente que esté al tanto, que me llame, Nadita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Etcétera, etcétera, etcétera. Como les dije al principio, la mayoría de veces que yo converso con gente que se ha alejado del Señor, es porque se alejaron de la iglesia también. Dios ha puesto la iglesia, el Señor Jesucristo ha puesto la iglesia para eso, para ser una familia, para ser un cuerpo, que como vimos ayer, está unido. Ahora, miren algo muy interesante, dice el versículo 20. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Me llama la atención porque a veces también dentro de la iglesia, del funcionamiento de la iglesia, en la estructura que Dios crea, el hombre también tiende a sectorizar, dividir. Dios quiere unidad, el hombre división. Muchas veces los más débiles humanamente son los que más se relegan. Pero dice acá la escritura que son los más necesarios. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Cuando íbamos antes al EBEC, cuando nos reuníamos antes, se extraña ese tiempo, ¿no? Los EBECs, los campamentos, bueno, más me recuerdo el EBEC y los EMECs, también había el de jóvenes LG. No era solamente el predicador. No voy a revelar, porque lo que se hace en EBEC queda en EBEC. Pero no solamente era el predicador, era el equipo que trabajaba con él. Eran los 40 y pico, a veces llegábamos a ir hasta 40 y pico personas de servidores, todos trabajando en sus respectivas funciones, que eran claves. Cuando yo viví en EBEC, yo me sorprendí de ver el servicio de tus hermanos. No te puedo revelar, porque yo quisiera que cuando retomemos las reuniones, todos los varones que no han vivido un EBEC lo vivan y lo vamos a vivir en grande. ¿Ya? Pero yo me sorprendí el servicio que tenían los que estaban ahí. La forma como te servían. Es más, ellos pagaban también igual que el viviente para servirte. Es decir, ellos mismos pagaban su propio evento e iban a servir. Y es más, en las previas muchas veces se hacían actividades para más bien pagarles a personas nuevas que vayan gratis. Todo era servicio, era increíble, desde el inicio hasta el final. Porque terminado el evento se hacían grupos de discipulado y continuaba. Entonces, no era solamente Dios usaba al predicador, ¿no? Al pastor que predicaba, pero además estaba todo el equipo alrededor, que sin todo el equipo, el pastor no podía hacer el evento. Y lo mismo era con las damas, en el evento de damas. Y había un momento al final del evento donde se presentaban todas las comisiones, ¿no? Y salían y era un grupo con sus polos blancos, todo, ¿no? Que al final había la recepción en la iglesia, pero todos ellos se daban totalmente, es más, casi ni dormían algunos el fin de semana. ¿Qué te dice eso? Uno dirá, sí, esa comisión, pero sin embargo, era fundamental, porque el predicador no iba pues a recibir a los vivientes y luego recoger su equipaje y dejárselo en cada habitación, ¿no? Ni tampoco cuando termine el evento el mismo pastor iba a recoger los equipajes y guardarlos en el bus, ¿no? Alguien tenía que hacer eso. Esas eran las comisiones de los que servían. Cosas que podrían ser no muy públicas, pero básicas y fundamentales para que el viviente se sienta bien. Y eso es por eso que hay dones que por ejemplo en Romanos podemos ver esos dones un poquito más, porque en Corintios se mencionan más dones de la palabra, dones un poquito más visibles. Pero por ejemplo en Romanos se menciona dones que son como el don de servicio,
el don de exhortación, el don de liderar, esos dones son, digamos, no tan públicos, pero complementan la obra de manera perfecta. ¿Entienden? No les voy a mostrar, pero por ejemplo, estoy ahorita en mi oficina, ¿no? Y acá a mi costado hay un cronograma del 2019. La agenda 2019. ¿Cuándo, no? Está llena. Pero alguien, por ejemplo, se encargó de elaborarlo. Otra persona se encargó de imprimirlo, mandarlo a hacer grande y otro de pegarlo en mi oficina. ¿Para qué? Para que yo pudiera trabajar. Don de servicio. Cuando antes estábamos en la iglesia, ¿no? Y si por ahí por el púlpito el pastor se movía, el que tenía don de servicio venía y lo arreglaba, se da cuenta. Eso es lo que yo enseño en mi curso Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ellos hacían que la labor del predicador, del maestro, sea más sencilla. ¿Por qué? Porque ya el pastor no tenía que estarse preocupando que se le va a caer el púlpito, que se le va a caer la mesita, porque ya alguien ya se encargó de arreglársela. Todas esas personas, mis amados, son parte fundamental en la iglesia, pero que a veces a simple vista, el anfitrión que podría haber estado en la puerta, el que da la bienvenida, el que recoge la ofrenda, qué sé yo, amados, ellos eran básicos. Tal vez, como dice acá, ¿no? Parecen más débiles, nos parecen menos dignos, pero en realidad eran los más necesarios. Y eran los que finalmente uno, así como en un cuerpo, ¿no? Alguien adorna más, cuida más ciertas partes, ¿no? Le da más decoro. Igual ellos. Qué sabio es Dios. Y por eso es que cada don y cada ministerio en la iglesia es tan importante. La persona que transmite, que edita mi video, las personas que hacen las alabanzas para que usted pueda alabar al Señor, los que trabajan detrás de Jesus Kids, tienen que trabajar programas y estar horas trabajando, a veces dan un tiempo extra porque tienen responsabilidades. Los que editan los videos, los que graban la pista que se graba, es el hermano Alonso que lo graba, él graba todos los instrumentos primero, luego los junta en un programa, luego lo produce, lo edita, pase que la pista salga, trata de salir lo mejor, las voces coincidan, cada hermano manda su video a la voz, luego se edita todo, hermano Jordan lo edita, es decir, ¿para qué? Para una canción, es decir, una semana de trabajo entera para 2, 3 minutos de canción. Y algunas veces incluso gente dice, ese video no pasa nada, dice, que tal iglesia lo hace mejor, no me gusta, muy colorido, ¿qué es ese fondo? Y cosas así, ¿no? A veces uno tiene que, se ha dado totalmente para que digan eso. Por eso, mis amados, ¿no? La iglesia es importante, todo. Hay que ser agradecidos. Gracias, Señor, por esos hermanos. Gracias. Es cierto que ahora en pandemia, bueno, en este tiempo todavía no nos reunimos, muchos ministerios están en stand-by, ¿no? Pero se sigue trabajando, se sigue sirviendo. Los diseñadores, los que hacen logos ahora, todos los que están en las redes también están trabajando. Nosotros mismos, ¿no? Entonces, mis amados, realmente, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Por eso, a veces, no sé si lo dije, ¿no? Los más débiles son los más fuertes. Recuerde, todo en la vida cristiana es así. Quieres ser más grande, sea el último. Los últimos serán los primeros. Los que son más pequeños en realidad son los más grandes. Entonces, los débiles son los más fuertes. Dice la Escritura, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En tercer lugar, amados, la unidad del Espíritu es que nos preocupemos unos por otros. El apóstol Pablo en sus cartas siempre hacía la salutación y la despedida. Y muchas veces en la despedida, sobre todo, por ejemplo, Romanos, saluda a un montón de gente, un montón de personas. Miren, él sin celular, sin WhatsApp, sin emails, sin nada de esas cosas, sin internet, sin Facebook y sin Twitter y sin Instagram, nada de esas cosas. Él estaba muy conectado con la iglesia, manda saludos acá, manda saludos allá. Y nosotros que tenemos la tecnología, ¿cuánto más? Es una bendición realmente. Es una bendición a tener reuniones en casa, uno pone el Zoom y puedes dar consejería, una llamadita, mandar mensajitos. Todo el día estamos así, monitoreando la iglesia, ¿no?
eh, preocupándonos unos por otros. Y ¿sabe qué, mis amados? Esa no es solo tarea de los pastores, es tarea de todos, toda la iglesia. Usted realmente es de bendición cuando llama a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y no, oye, ¿por qué no has venido el domingo? No, sino, o ¿por qué no estás conectado? No, sino, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está la familia? Oh, no, sí, que estoy pasando por un momento difícil. Oh, ya. Qué interesante cuando realmente una llamada sincera, ¿cómo estás? Ese ¿cómo estás? Que vale la pena que sea un verdadero y sincero ¿cómo estás? Y no el protocolar, ¿no? Ahora, sí, pues hay el protocolar, que se entiende el lenguaje, pero a veces la gente necesita, mis amados, que tu cómo estás sea verdadero y profundo y que esté dispuesto a escuchar. Preocupémonos unos con otros. Que todos los miembros se preocupen unos por otros. Porque nos necesitamos. Me llama la atención, ¿no? Que la cabeza le diga a los pies, no te necesito, el ojo no le diga nada. Recuerdo una parábola, no una parábola, perdón, un refrán, una historia de enseñanza, ¿no? Era sobre la nariz y los ojos. ¿Qué pasaba? Que los ojos siempre necesitaban unos lentes para que el hombre pueda caminar. Entonces la nariz se quejaba y decía, todos los días tengo que estar cargando el peso de estos lentes. ¿Hasta cuándo? ¿No? Y los ojos le decían, pero tranquilo, es necesario, yo necesito los lentes para poder andar bien. No, que ya me estoy cansando, que me agobia, que no sé qué. Un día la nariz en su rebeldía se movió, empezó a moverse y hizo caer los lentes. Ah, ya estoy más cómoda, decía la nariz. Pero ¿qué pasó? Como los ojos no pudieron ver, entonces el hombre no pudo caminar, se tropezó y se fue de cara y se golpeó la nariz en el piso y se aplastó su nariz. Esa enseñanza que nos muestra, ¿no? Es una ilustración. La importancia de trabajar juntos, de ser uno solo y de estar unidos. No, si la nariz hubiese dicho yo, no, no hay problema, no hay problema, yo soporto con tal que andemos bien, otro hubiera sido la historia, ¿no? Pero el egoísmo, la autosuficiencia, ¿no? Hace que no haya un buen andar como iglesia. Pero qué lindo es cuando sí nos llamamos unos con otros, nos escribimos unos a otros. Qué lindo es recibir un mensaje, ¿no? A veces cuando tuve la oportunidad de viajar, por ejemplo, ahora ya estoy en Lima por si acaso, ¿no? Pero cuando viajé hace unos meses atrás y recibí mensajes de muchos de ustedes diciéndome, pastor, que pase un lindo tiempo. Por cierto, no me había ido de vacaciones, ¿eh? Me había ido a trabajar, solamente que estaba en casa de mis padres, ¿no? Nada más, pues seguimos trabajando, pero me decían, no, que pase un lindo tiempo, qué bendición. Yo me sorprendía, porque uno podía en las redes, ¿no? Viajando, ¿no? Y recibes un bienvenido, qué bueno que ya estés aquí, ¿no? Igual a la regresada, ¿no? Uno postea y te dicen, bienvenido a Lima, bienvenido al Perú, me dicen, pues me fui a Arequipa. Entonces, pero ya acá, qué bendición cuando a veces hay personas que me llaman, me dicen, pastor, espero que esté bien, me mandan un versículo. Qué lindo es eso. Y así como uno como pastor lo siente, ¿cuánto más la congregación? Todos en realidad. Todos sentimos la bendición de que nos estén preocupando por nosotros, de escribirnos. Dese un tiempito a escribir. Vale la pena. Usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido en dar. Y también, así como usted da, va a recibir. No se canse de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Si no desmayamos, dice la palabra. Finalmente, dice la Escritura, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Una cuarta característica de la unidad en el Espíritu es llorar con los que lloran y gozar con los que gozan, ¿no? No ser autosuficiente, entender que los débiles son más fuertes, que hay que preocuparnos unos a otros y que hay que ser empáticos, llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Una medida de la unidad es cuando una persona tiene un triunfo, ¿cuánto me alegro yo? Perdón, ¿cuánto me alegro yo? O estoy como que, ay, sí, pues, qué suerte, pues. O, qué bien, qué bendición. A veces yo veía, bueno, en las redes, ¿no? A veces veía gente colgar cosas y otros, lejos de felicitarles, como que se burlaban, ¿no? Los batían, les hablaban con sarcasmo, qué sé yo, ¿no? Entonces, si alguien no se alegra contigo en tus pequeños logros, mucho menos lo hará en tus grandes logros. Así que
La unidad es justamente eso, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Llorad con los que lloran y gozaos con los que... Ser empáticos, no te goces del sufrimiento de otro. Y eso, en ese sentido, yo, gracias a Dios, me gusta aquí, nuestra iglesia es muy amorosa. Eh, Ustedes siempre nos saludan, ¿no? No podemos contestarles, pero siempre nos saludan con cariño, ¿no? Mientras estamos predicando y hay gracias, gracias hermanos por sus saludos, gracias por sus comentarios que nos animan, que nos motivan, gracias. Eh, y así también he visto que cuando alguien está sufriendo muchos, estamos ahí con él. Es cierto que a veces no nos abastemos, pero recuerda, hermano, nosotros no somos dioses. Nosotros no conocemos su necesidad. Usted no las dice, nosotros podemos estar con usted, orar por usted, atenderle. Si usted no dice nada, si usted se excluye, no dice nada, se excluye y le pasa algo y como nadie sabe nada, usted, ay, no se acordaron de mí, pero usted nunca dijo. Ah, no, pero deberían llamarme, amor. Pero veamos el corazón, ¿verdad? En cambio, cuando somos todos parte dinámica, tanto dando, vamos a recibir. Es una dinámica preciosa. Dar y recibir. En los momentos difíciles, estar juntos. Y en los momentos de alegría, también estar juntos. La iglesia de Corinto tenía que entender esto. Y nosotros, como ese corregidor, también lo tenemos que entender. Amados, necesitamos seguir creciendo en la unidad del Espíritu. Así que no seamos autosuficientes, entendamos que nos necesitamos unos de otros, así como del Señor, también de la iglesia. 2, amemos a los débiles o los que parecen más débiles, porque en realidad son los más necesarios y más grandes. 3, preocupémonos unos por otros, esa dinámica es preciosa. Y 4, llora con el que llora, gózate con el que se goza. Seamos empáticos. Estas 4 cosas más las de ayer, que somos parte del cuerpo, hemos sido bautizados y todo lo demás, van a ayudar mucho, mis amados, a la unidad de la iglesia, a la unidad del Espíritu. Y vamos a orar por eso, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Oh Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y queremos rogarte y suplicarte, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia unida, una iglesia que está unida en el Espíritu. Señor, quita todo prejuicio, quita de nosotros, Señor, todo aquello que impide la unidad. A veces también el resentimiento, a veces la envidia, Padre, quita todo eso, cosas que había en la iglesia de Corintio, pero que Pablo exhortó, que no debía haber eso en la casa de Dios. Ayúdanos como ese corregidor a seguir creciendo, a seguir amándonos, a seguir buscando tu rostro, Señor. Guíanos a toda verdad. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Te exaltamos, te alabamos y te entregamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos el día de mañana, mis amados. Dios les bendiga.